Sí, lo grabo. Ah, bueno, cuando digas arranco. Bueno, lo presento, ¿no? Franco es ingeniero agrónomo, trabaja en INTA, hizo un posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata y nos va a contar un poco cómo trabajar R con QGIS, que para mí es, como dicen los gourmet, es un buen maridaje porque permite trabajar cosas específicas de estadística y después manejarlas con los soft espaciales que están buenos, y además conecta áreas de trabajo distintos dentro de las instituciones. Bueno, sin más, los dejo. Si alguien quiere después hacer alguna consulta por el chat, yo se las voy pasando a Franco. La idea es que si pueden mantengan cerrados los micrófonos porque los sonidos después lo que pasa a ser la pantalla principal el que habla. Así que, y cuando termine, sí, abrimos todos si quieren los micrófonos y hacemos consulta general. Pero si durante la charla alguien quiere hacerle una consulta, la escribe en el chat y yo se la traigo. Bueno, te dejo, Franco, todo para vos y yo desactivo mi audio. Bueno, Teresa, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y a los que asistieron a esta videoconferencia o videoseminario. Realmente, primero que nada, felicitar por el espacio, que es muy bueno. Es muy bueno que en INTA tengamos estos espacios que sean transnacionales, por decirlo así, y que nos podamos comunicar entre que nos llama un poco la atención este tipo de temas. Bien, como dijo Teresa, yo hace casi un año y pico, 2 años, me surgió esta necesidad como de tratar de unir estos dos programas, R y QGIS. Básicamente voy a explicar un porqué. QGIS hoy en día es uno de los sistemas de información geográficos libres de mayor uso. Uno, si googlea cursos de QGIS o cursos de SIG, casi la mayoría son de QGIS, si bien AGB-SIG, SIG, SAGA-GIS, y bueno, hay un montón de GIS. Hay mucha formación, particularmente desde, por ejemplo, la universidad donde yo trabajo también, o otras universidades, se da QGIS como el SIG de referencia, como otras épocas puede haber sido el ARC, no sé, el ARCGIS, cuando no estaba, o todavía no estaba tan difundido. El QGIS permitió llegar a todas las computadoras de forma legal, que antes se daba curso de GIS, pero de otra forma. El QGIS está muy difundido. Y nosotros también, como INTA, yo pertenecía al sector de manejo y conservación de suelos de Finca Bordelera, donde más me formé. Brindamos cursos, hicimos unos 8 o 9 cursos a lo largo de 2 años, donde justamente juntamos asesores, productores, tenían su computadora y los formamos en QSIG, desde entender lo que era un shape, un raster, hasta a un proceso un poco más complejo. El tema es que muchas veces QSIG nos quedaba, no corto, pero no tenía las herramientas tan pulidas para algunos procesos que queríamos hacer. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en la generación de mapas de profundidad de suelo, de limitantes edáficos, mejor dicho, puede ser materia orgánica, puede ser fósforo, pero más que nada profundidad de suelo. Y para hacer mapas, QGIS no tenía las mejores herramientas, o sí, había que llamar a Saga, había que llamar un complemento de QGIS, había que llamar un complemento de GRASS. ¿Y qué pasa? Era muy complejo cuando queríamos romper la barrera que lo haga otro. De hecho, le puedo dedicar tiempo, como posteriormente le dedican ustedes, y lograr que salga todo andando el cuchillo. Llamando a 10.000 complementos, capaz escribiendo algo en Python, me la voy arreglando y lo saco andando. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero romper esa barrera de decir, bueno, ahora quiero que lo haga alguien más? Quiero enseñárselo a alguien más y que lo haga y lo reproduzca y le sea útil, ¿no? Bueno, ahí teníamos a una barrera que era complejo, que no era tan fácil de decir. Sin duda, R nos solucionaba bastante. Cuando yo en el 2014, cuando empecé con el posgrado, ahí me presentaron a R y para hacer una nova, y después me di cuenta que era algo gigante, un mundo. Y bueno, y con R tenía casi todo ahí ordenado, ¿no? Porque había un montón de paquetes geoestadísticos, había mucha información, había muchos tutoriales, muchos videos. Entonces uno ahí podía armar mucho. De vuelta, ¿cómo lo traslado a un tercero? A un tercero que en general lo que yo entendí es que cuando alguien aprende a usar un programa es muy difícil sacarlo ahí. La gente que empezó a trabajar con cookies y ya tiene organizada su información ahí, va a hacer todo lo posible para quedarse ahí. Es algo natural. Muchas veces a la gente que apuntamos, donde queremos ser una especie de extensión en estos temas, no son gente que está dedicada a los temas, sino como dentro del montón de actividades que hacen, quieren generar su mapa de rendimiento, quieren generar su mapa de Tosca, quieren hacer algún proceso geoestadístico X,
y lo quieren tener todo más o menos ordenado, no quieren empezar a probar, a instalar distintas cosas. Entonces son usuarios con sus particularidades. Entonces dije, bueno, en principio yo en R me acuerdo haber escrito algunas interfaces gráficas con las librerías TSLTK, posiblemente algunos las usó, andaban bien, pero bueno, ¿sí? Tienen que romper esto de que abrir R, la hoja en blanco, tirar un script que se abra, no sé, no anduvo muy bien. Probamos con Colab, ¿no? Un cuaderno virtual, algo mucho más moderno, tampoco con mucha difusión. Donde sí logramos, creo que acercarnos mucho fue integrando estos dos programas que bueno, de esta charla, ¿no? Entonces, bueno, QGIS, interfaz gráfica, amigable, muy difundido, mucha formación en todos lados, y R, capacidad de procesos geoestadísticos inmensa. Yo creo que casi cualquier función, digamos así, básica o intermedia que uno quiere usar, está implementada en R, y si está implementada se puede escribir, si uno tiene el tiempo y la dedicación. Estos son todos una recopilación de paquetes geoestadísticos que tuve primero el otro día, y en realidad la lista es gigante, se puede trabajar casi cualquier cosa, pero claro, dentro de R, ¿no? Y entonces capaz hay que saber lo que es trabajar con la librería SP y saber que está la librería SF y tratar de ver que si una función está en uno, te pasar un pasaje de un formato al otro. Esas cosas, bueno, no que ponen un escalón cuando alguien que no es dedica parte de su tiempo profesional a esto, si no lo quiere usar, dejarlo ahí, a que alguien se vincule. Algo donde yo traté de cerrar bastante ese bache, y por eso me uní, es para la generación de mapas de rendimiento. Como ustedes saben, las cosechadoras todos los años generan una gran cantidad de información para toda la Argentina, y muchas veces esa información queda en formato shape, porque si la gente no hizo una capacitación y no tiene el software apropiado, no lo suele usar. Entonces teníamos como muy buenas metodologías, como la que hizo Mariano Córdoba en este trabajo que hicimos acá, y bueno, participó Balsarín y otros profesionales eh, muy reconocidos en el área de estadística. Y bueno, y él, por ejemplo, él armó toda una forma de analizar los datos de rendimiento, distintos filtros, de cómo interpolarlos, avanzó en la ambientación, otras cosas. Estaba todo muy bien explicado en un paper todo lindo, y hasta el código lo dejó publicado. Gran parte de lo que yo hice lo tomé de él, pero a R. Entonces, de vuelta, tenemos esa barrera que de alguna forma tenemos que franquear. Y a su vez, R nos permitía jugar mucho más con algo que es que el agrónomo por lo menos le gusta mucho, que son las salidas, ¿no? Tener un mapa bien definido, de colores, tener un informe en PDF, poder hacer, por ejemplo, interpolación y automáticamente generar un KML, digamos, estandarizar el trabajo. Creo que muchas veces uno cuando trabaja con gran cantidad de lotes, trata de estandarizar todo. Bueno, que todos los lotes lo sacan en la misma escala de colores, que todos los lotes lo sacan en KML, que tenga un informe en PDF que pueda pasar por WhatsApp. Ese tipo de cosas también las podíamos implementar en R, solamente la teníamos que vincular a QGIS para que realmente se una lo mejor de los dos mundos. Y eso fue gran parte de mi dedicación este tiempo, tratar de unir estos dos mundos para ofrecer herramientas que sean útiles a aquel que la quiere usar. Recuerden, R es libre y todo lo que está hecho acá, ahora vamos a ver que hay un repositorio eh, libre, y ojalá me encantaría que alguien me abra un fork y me mejore todo, me plantee algo nuevo. Eso sería el ideal. Por ahora lo venimos manteniendo solo sí. En el mail siempre tengo dos, tres mails. Dos, tres días tengo dos, tres mails que se me juntan de un problema, trato de resolver y mejorar y estar arriba del programita. Pero quiera participar, dígame que está totalmente invitado. Otro tipo de aplicaciones de R que hemos eh, generado, como una ambientación, pero van a ver que cualquier proceso geoestadístico que ustedes hoy en día tengan en R se puede vincular con QGIS. A ver que eso es factible y es bastante fácil. Lo vamos a ver que es decirle cómo meter los datos y cómo sacarlos, y en el medio correr no hay nada más. No es que hay una ida y vuelta constante, sino es QGIS le pasa los datos a R, R hace lo que tiene que hacer y las salidas se las devuelve a QGIS, o escribe en el disco duro, escribe donde tiene que escribir, o se conecta a un servicio remoto, hace lo que tiene que hacer R y toda la salida. Lo cual vamos a ver cuando veamos un poco los ejemplos, que tiene una flexibilidad muy, muy interesante. Como les dije, todo lo que vengo haciendo entre QGIS y R está en GitHub.
y lo cual para mí fue una gran herramienta para poder mantener un código actualizado, y además, ahora gracias a Dios tengo una buena compu, pero se me fueron muriendo un par de discos duros últimamente, y yo sabía que mi trabajo estaba en GitHub, lo podía mantener, cuando había un inconveniente lo podía documentar bien y pasar ese mismo error a otras personas. Entonces, bueno, es una plataforma que a mí me gusta trabajar. También van a ver que armé un pequeño repositorio llamado RQGIS, donde dejé los ejemplos que les voy a presentar. Y bueno, más abajo en el RAM está cómo instalarlo. Traté de armar algo que ustedes puedan repetir. Si después de esta charla tienen ganas de practicar esto, pues, que todo en este sitio, todo documentado y puesto los scripts que vamos a usar para que lo puedan trabajar. Bien, basta de la parte teórica. Mate. Por acá, ¿cómo venimos, Teresa? ¿Bien? ¿Tantos ahí? Sí, estoy acá y pero no hace ruido. Bueno, doy fe que lo que él hizo es repetible. Yo no sé usar QGIS, pero sí R, y lo hice y me salió, y la verdad es que está bueno. O sea, que inténtenlo porque no lo van a poder hacer. Así que bueno, te dejo seguir hablando. Dale. Gracias por el apoyo, Teresa. Bien. ¿Cómo se genera este vínculo? Bueno, todo se genera a través de un complemento que se instala desde QGIS, ¿no? En el video que les mostré, un poco es el paso a paso, ¿no? Esto no es un MSI con una doble clic se instala. Tiene algunos pasitos, que algún día me gustaría reducir, pero son pocos y son sencillos, y por eso que nunca fueron trabajo. Lo principal que uno tiene que hacer es ir a QGIS, administrar e instalar complementos, instalar el complemento Processing ER Provider, que es justamente un complemento hecho, bueno, por esta gente que dejo acá el enlace, donde armaron el complemento. Como todo complemento de QGIS, se está actualizando, es más, la versión 2.2 en Windows generaba algunos problemas con las rutas. Yo lo probé en Ubuntu, creo que era 20.04 en ese momento. En Ubuntu no tuvo ningún drama, no lo probé en ninguna otra distro de Linux, sin Ubuntu. En Windows no daba problemas. Entonces, en general, todo lo que vamos a ver hoy, yo lo trabajo con la versión 2.0, que yo, en general, cuando ustedes descarguen la carpeta entera o con la clonan, mejor dicho, la carpeta de GitHub, para cualquiera de las, si es la versión donde están todos los datos para rendimiento o la que prepara este curso, viene el complemento para instalar como si ustedes si prestan atención, QGIS, al administrar e instalar complemento, a la opción de instalar complementos de un archivo zip. Bueno, directamente cargan esta versión, la cual no genera ningún problema y es la que yo tengo más probada, ¿no? No sé la 2.3 si ya solucionó los problemas, pero la 2.2 lo puedo asegurar que en Windows generaba algunos inconvenientes. Entonces, es un complemento que se instala en QGIS y posteriormente lo vincula directamente a R. Uno tiene que tener R instalado en la computadora, no importa si es la 3.6, la 4.04, va a tomar la versión que esté en C, archivo del programa, R, se lo va a tomar, y nos va a generar una carpeta, una dirección, que después vamos a ver dónde está, donde uno pega los scripts, ¿no? Hay que hacer scripts, tipo un script.r, un script común de R, solamente que acá cambia la extensión y cambia algunas cosas que le vamos a hablar en un ratito. Pero uno genera los distintos scripts que quiera hacer, el proceso estadístico que a uno le interese, y después se van a abrir desde la caja de herramientas de procesos, como están todas las funciones de GRASS, todas las funciones de Saga. Bueno, va a tener un icono que va a ser el DR, donde uno expande ahí y va a tener justamente todos sus procesos que quiera utilizar. Lo llama directamente desde ahí. Tiene la misma lógica que, ya le digo, otras capas, otros tipos de vínculos que hace QGIS con otros programas. ¿Mm? Bien, ya ahora les voy a empezar a presentar un poco cómo se generan estos archivos. Yo le digo, son como un archivo de script de R. Solamente, por ejemplo, cambia la extensión. Vamos a ver que la extensión es .rsx en vez de .r, como es un archivo común que usamos. La extensión de este archivo es rsx. Es un archivo igual que no tiene ninguna codificación rara. Lo pueden editar con un bloc de notas, pueden usar, no sé, a su editor preferido de código, pero muchas veces yo termino usando por
replice el bloque de notas para editarlo, o sea que no tiene ninguna codificación rara. El complemento utiliza, por lo menos en la versión 2.0, para el ingreso de información vectorial y la salida de información vectorial, la librería XF, y para lo que es información raster, el paquete raster. Entonces van a ver, si ustedes ven que instalaron R, inician este programa, al principio va a instalar un montón de programas, entre ellos un montón de paquetes, entre ellos XF y raster, que por lo menos para esta versión son como los paquetes que usa para convertir los datos vectoriales de raster de QGIS a R, y después de R pasarlos a QGIS. Así que la unión, el vínculo, lo va a hacer en este caso estos paquetes. Tengo entendido que se puede configurar para hacerlo con SP. Bueno, yo mucho no metí, yo lo tomé como por default como venía, y después últimamente cambiaba, si necesitaba cambiarlo de un paquete al otro, lo cambiaba internamente dentro del código. Pero al principio tengan esto sabido que si uno toma un shape, lo carga a través de QGIS-AR, lo va a leer el paquete SF, ¿no? Entonces me tengo que ajustar a la función del paquete SF o convertirla a otro paquete que no sea de interés. Bien, después la sintaxis es bastante simple, estos archivos RSX. Tenemos una cabecera donde generalmente definimos digamos, los cuerpos digamos, del menú de acceso. Termino cuando abran un menú en QGIS para hacer una función, te da opciones de que ingreses información vectorial, que ingreses un atributo de campo. Bueno, en este caso lo mismo. En el RSX voy a tener dos asteriscos que definen atributos de entrada al script. Un asterisco es un comentario, como normalmente. Y, por ejemplo, veamos esta parte acá donde dice taller, shape, ring. Lo que está a la derecha y a rojo es el tipo de información que va a considerar el script, ¿no? Entonces, esta la vamos a dejar para después. Si yo quiero ingresar información vectorial, tengo que usar la palabra vector para identificar que va a ingresar información vectorial. Y esta información vectorial se va a llamar para R shape. O sea, lo que está a la izquierda es la forma en que le va a llegar a R la información. Si yo cargo, poner un vectorial con puntos, en este menú, R lo va a entender como shape. Por ejemplo, acá está, dice MySHP, que lo entienda como, perdón, que lo que pase a la variable shape lo termina leyendo R. ¿Está bien? Entonces, a la derecha del igual, digamos, se define el tipo de archivo a ingresar a R, ya sea shape, raster, vamos a verlo bien, y a la izquierda, como R lo va a tomar. ¿Bien? Ahora, no se preocupen, vamos a ir viendo ejemplos y les voy mostrando las distintas alternativas que hay. Después, bueno, hay otros identificadores, como estos dos que les muestro acá abajo, que son básicamente para que generen los gráficos y los presenten. Vamos a ver que para este complemento podemos directamente, lo que es un plot de R, lo puede sacar directamente como, lo genera directamente en un HTML. Hace un HTML que se abre en su navegador preferido, y ahí lo pueden ver. No puede hacer eso con ggplot2, por ejemplo, pero podemos usar algunas traquimañas de R para guardarlo de alguna forma, ¿no? Pero por defecto, todo lo que salga como plot lo va a imprimir, pero lo va a imprimir, ya le digo, aparte, en un enlace que nos va a dar. Esto lo vamos a ver. Otras cuestiones de la sintaxis del archivo RCX que tenemos que tener en cuenta: todo lo que se llame, tenga un print, lo va a imprimir en la consola. Vamos a ver, cuando ejecutamos un código, se abre la consola tipo R y empieza a poner qué pasa. Y todo lo que tenga print, pero con el corchete adelante, significa que va a generar un log en HTML, y lo que pongamos por delante de ese print se va a imprimir en ese log. Vamos a ver, pues las dos opciones: que lo imprima cuando se ejecuta el código, cosa que no lo puede leer, pero se pierde, digamos, no queda a ningún lado. Y si le ponemos este corchete, perdón, no sé bien cómo se llama este identificador, este símbolo adelante del print, entonces se va a terminar imprimiendo en un log también en formato HTML. Bien, después, en realidad no tenemos tantas variables de ingreso. Yo les mostré, bueno, vector, ¿no? Y raster le dije. Después puedo ingresar en una variable tipo numérica, ¿no? Entonces yo puedo identificar, le puedo decir a R, mira, te va a llegar una variable tipo numérica que se va a llamar min, y se va a iniciar en 0. Pero este 0 no es fijo. Significa que cuando uno abra el menú, ¿no? El menú de opciones de QGIS, va a figurar 0. Pero uno esto lo puede cambiar.
es solamente un valor de ingreso para que lo cargue la pantalla QGIS, pero esto uno lo podría dejar sin nada, igual lo tomaría el programa. También podemos ingresar una variable de tipo texto, que directamente se define como string, o sea, es bastante lógico, string, ¿bien? Y lo pasa como de vuelta, como figura hacia la izquierda. Otra cosa interesante, que en el caso de definir un string no requiere el uso de comillas, de un tipo de comilla. Si yo le pongo string adelante, entiendo que lo que viene adelante es una variable de tipo de carácter o texto, y bueno, para el número lo mismo. Yo le digo que es un número y le pongo letras, bueno, va a dar un error cuando lo va a ver, solamente ahí va a dar. Con respecto a lo que es ingreso de información vectorial al QGIS, como les dije, se define con la palabra vector. Vector es el identificador que le va a decir a QGIS solamente admitime información de tipo vectorial, y podemos filtrar aún más, ¿no? Podemos decir que sea un vectorial tipo punto, un vectorial tipo polígono o un vectorial de tipo línea. ¿Bien? Como si están en estas tres líneas adelante. Entonces uno, por ejemplo, cuando ejecuta estos programas, busca en el panel de capas, ¿no? Si uno tiene 10.000 capas abiertas, pero hay una sola que es un vectorial tipo punto, solamente esa se va a mostrar. A mí no me interesa filtrar por tipo de geometría, me interesa que estén todos, directamente pongo vector. Y va a mostrar toda la información vectorial que haya, independientemente de si es punto, línea o polígono. ¿Bien? Después, algo que nos permite hacer el complemento es, si uno elige información de tipo vectorial, puede seleccionar una columna de la tabla de atributos de esa información vectorial. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a R, mira, te va a entrar una capa vectorial de tipo punto llamada punto. QGIS va a buscar dentro de esta capa que se llama punto, el fiel, o sea, el campo que uno le diga. Ese campo se va a pasar a R con el nombre atributo punto. ¿Bien? Si me confuso, pero uno al QGIS le puede decir, bueno, cargame la capa vectorial, y después yo puedo elegir de esa capa vectorial la columna que a mí me interesa, para hacer el proceso que a mí me interesa. ¿Está bien? Y esto lo podemos hacer tanto para lo que es punto, línea o polígono. Se repite la misma secuencia para cualquier tipo de información vectorial. Bien, esto ahora vamos a dar un ejemplito bien claro para que quede bien entendido. Después lo que es las salidas, también tiene una forma bastante lógica. Uno tiene que plantear los asteriscos, el nombre que va a terminar el QGIS, este archivo de resultado, cuando yo termine todo el proceso, se va a generar la capa en QGIS y va a conservar este nombre, por ejemplo, este nombre, el nombre de resultado. Hay que poner output, vector, output, raster, output, tablet, vamos a ver qué es eso. Directamente uno pone output indicando que es la salida y ya está. Va a entender como que esa va a ser la capa que va a terminar pasando de DR a QGIS. Bien. Entonces, ahora acá sí les presento por primera vez la interfaz gráfica, como queda, del complemento, digamos, del script, cualquier script que tenga esta cabecera, independientemente del código, ¿no? Independientemente de lo que venga por debajo de esto, QGIS lo entiende así. Punto, punto, polígono, polígono, línea, línea. Como ven, conserva también la interfaz gráfica se genera, el nombre lo pasa a QGIS, y dentro de cada menú desplegable, bueno, uno puede elegir cualquier capa de ese tipo. Y donde dice atributo punto, si yo cargo un vectorial tipo punto, acá van a aparecer digamos, todos los nombres e identificadores de columnas. ¿Bien? Lo mismo para polígono, lo mismo para... Pero ahora vamos a hacer un ejemplo en vivo para que lo vean. Pero solamente con definir esta cabecera, esto se va a generar. Porque como ven, todo lo que venga por debajo de esto es código de R. ¿No? No hay que modificar nada más. Todo lo otro lo genera QGIS y R automáticamente. Bien. Con respecto a la información raster, ya un poco lo dije. Si yo quiero cargar una capa tipo raster, identificador está raster, en letra color rojo. Lo mismo, las salidas output raster, output vector, si yo quiero sacar una salida de ese. Otra fuente de ingreso de información vectorial
uno puede traer una ruta a la carpeta. Esto es muy útil cuando uno quiere hacer un proceso, lo que sea, y quiere guardar el resultado final en una carpeta determinada, ya sea que uno genera un PDF con un informe, o genera una capa intermedia, o sea. Uno puede también identificar una carpeta, ¿no?, donde se guarden los datos y le da. Alguien me muteó, no sé por qué, estoy hablando muy mal. Bueno, y ¿está todo bien? Hola. Fede, perdón, fui yo porque justo alguien estaba pidiendo entrar y listo. el mouse se me corrió y se ve que te muteé sin querer, pero No, está me bien, pareció medio raro, pero bueno, no pasa nada. ¿no? No. Listo, sí. ¿Querés que aprovechemos si alguien te quiere hacer una consulta de lo que venís Dale, hablando? sí. Hasta ahora Sí, todo sí. bien. En realidad, bueno, Dale. nombrando las herramientas, a mí me pareció que hay alguien que quiere hacer una consulta, si no, seguimos. Bueno, bien. Bueno, disculpa el que se me fue el mouse. No, pensé que había pasado algo. Bueno, como les decía, uno puede sacar como salidas del algoritmo información de tipo raster vectorial, o puede sacar una tabla. La tabla en QGIS se ve, ¿vieron cuando tocaron un CSV que no tiene datos? Que tiene hasta el iconito de tabla. Bueno, así también se puede pasar información a QGIS. Eso se puede hacer tranquilamente. Se define como tabla. ¿Mm? También uno puede ingresar una tabla. Si yo, digamos, yo puedo, me decir output, pongo tabla, sin el output, en el QGIS va a entender que ahí tengo que agarrar una tabla. Se podría hacer. Bien, y el que es más complejo, y pero en realidad ese es el último, porque las que les vengo nombrando son todas las opciones que tienen ingreso, que créanme, cumplen casi. Yo entiendo todas las necesidades habidas por haber, porque nunca me pasó decir, uy, no tengo la posibilidad de ingresar tal tipo de datos. Las que le vengo punteando, en general, con esas uno cumple todo el abanico. Uno puede generar un menú desplegable, ¿no? En este caso se define con la palabra clave de selection, y uno tiene que definir justamente los campos que uno quiere que se quieren desplegar en el menú, separados por un punto y coma. Bien. Lo que sí, después, ¿cómo lo entiende R esto? Bueno, no es que QGIS le pasa la variable, no sé, un string que llama media, un string mediana, sino que le pasa el orden en el que están puestos. Entonces, por ejemplo, si el usuario eligió la opción mediana, lista desplegable va a pasar a valer 2. Si el usuario eligió la opción media, lista desplegable va a pasar a valer 1. Entonces, acá hice un garabato, ¿no? Hice un condicional, y si la lista desplegable vale 1, imprimir mediana. Arranca tipo Python contando desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4. Olvidé de ese detalle, arrancas del 0 contando. Es el único digamos, una fuente de ingreso que requiere un poco más de manipuleo, pero es tan simple como conservar el orden que se cargan las variables. Bien, entonces ya le diría que ya estarían en condiciones de armar su propio script para vincular R con QGIS, porque es relativamente simple. Vamos a ver, bueno, hay una maña para instalar el complemento, pero un archivo RSX totalmente funcional puede ser como el ejemplo 1, donde tengo mi cabecera, donde le digo que me cargue una capa de tipo vectorial que se va a llamar shape, que dentro de shape busque algún campo, y este campo que lo va a seleccionar el usuario se va a pasar a la variable de rinde. Estas dos las dejamos como están para ver los gráficos. Y después viene un script muy sencillo donde la variable de tipo shape se convierte en el paquete SF pasa al paquete SP, y genera un histograma, y imprime en la consola la palabra Eureka, no sé por qué, es Eureka, y después imprime el número de columnas de la información asociada al set. El ejemplo no fue muy, muy dinámico, pero lo corre. Es más, lo podemos ver desde QGIS. Yo en el repositorio que armé le dejé una carpeta que se llama datos de prueba. A ver si la puedo traer de acá. La voy a mostrar, si me quieren. Repositorios.
Esta es la carpeta que yo también en GitHub, y este se llama taller histograma, CX, ¿no? Donde están, bueno, lo que ven acá es lo que justamente está puesto en el PowerPoint, ¿no? Este primer elemento no lo nombré porque es más fácil verlo. Group sí, quiere decir que todos los complementos que tengan este identificador se van a alinear bajo una especie de subíndice group. ¿Cómo se ve esto? Ven, acá dice taller y los tengo todos agrupados. Después tengo otros que están sueltos, es porque no tenían la identificador ese group, o tengo otro que se llama ambientación, porque tiene uno que se llama group ambientación. Es solamente una forma de tenerlo ordenada, no cambia nada la ejecución del algoritmo. ¿Bien? Bueno, y como ven, yo armé varios, y vamos a ir chusmeando, pero ahora como les dije, estamos viendo el que se llama taller histograma, que es el que está compartido acá desde GitHub. Puedo hasta dejar el link, está en el chat, por si lo quieren ir chusmeando. Ese es el script que estamos revisando, que el primer identificador dice, bueno, todos están agrupados bajo este subtítulo, mejor dicho, un subtítulo, ¿no? Se llama taller, le va a pedir a QGIS una capa de tipo J, y después le va a pedir un campo, o sea, un identificador de atributo, y después va a imprimir el gráfico. Bueno, después igual subimos, si querés, a algún foro, Sí. todos los enlaces, y también después si alguien empieza a trabajar y tiene alguna duda, le escriben a Franco, que ya es parte de la comunidad PAE, y por ahí les contesta. Sí, se ve. Bueno, ¿cómo se ve la ejecución? Todos están viendo QGIS, ¿no? ¿Te ven compartida la pantalla? Sí, creo que sí. Sí, se ve bien. Bien. Tengo acá el script taller histograma, y ¿cómo lo veo? Me dice, bueno, me pide qué shape, ¿no? Si recuerdan el script decía shape, o sea, lo pasé directamente acá. En este caso tengo dos tipos de shape, un tipo polígono y un tipo punto. ¿Qué pasa? En el código yo no le indiqué que era vector tipo point. Dije vector. Entonces me lista todo lo que yo tengo en el panel de capas. Bien. Dato de prueba, en este caso, lo que es el field, como ven, en este caso me lee la tabla de atributos de dato de prueba. Si yo veo la tabla de atributos de datos de prueba, todos los identificadores de columna me los pasa a RIN, a esta variable que se llama RIN. Voy a elegir ahora más. Es una variable tipo numérica, por lo que veo acá desde QGIS. Creo que QGIS está bueno este simbolito que te identifica de per se el tipo de variable que es. Una variable tipo flotante. Bueno, le voy a ejecutar. Y como ven, se abre una consola, el registro. Y lo que me está diciendo acá es que tiene permiso de administrador. Esto puede pasar, más que nada cuando yo estoy en esta computadora con Windows, que acá por lo que me está diciendo es que está intentando escribir algo en el disco y no puede. ¿Cómo hacemos? Vamos a cerrar QGIS. Y lo voy a abrir de vuelta en mi computadora con permiso de administrador. En esta computadora que es nueva, ahí arranco de vuelta. Vamos a ver qué. Vamos a ver ahora con el QGIS, a ver. ¿Los permisos de dónde se los das? ¿Desde Windows? ¿El firewall? Y cuando uno inicia el QGIS, puede hacer clic derecho, abrir permisos como administrador. Y en esta computadora, sí. En esta computadora que hay 2 o 3 usuarios que no me tenían como root, bueno, no se puede generar, no se puede. Porque en la última versión de Windows que viene ahora a las máquinas, el firewall no te deja hacer nada, no te deja instalar aplicaciones, hay que desactivarlo, instalar o abrir cosas y después volver a activar si no quieres. Sí. O si no. Bueno, como ven, ahí me lo dejo hacer. Yo en general con esta, yo tengo una versión nueva de Windows 10, la computadora la tengo hace 3 semanas, y sí, veo que tiene estos problemas. En otros, solamente requería permisos de administrador cuando tenía que escribir. Lo que pasa es que escriben el C, pero escriben TEM. O sea, es un nivel de restricción. ¿Ven? No sé si ven acá, perdón. Acá el script se ejecutó correctamente, no hay ningún mensaje de error. El otro fue uno como un ejemplo. Cuando hay un mensaje de error, se clava ese mensaje de error horrible. Imprimió Eureka.
y imprimió el número de columnas del shape. Y como ven, en el visor de resultados se generó justamente la salida de la consola, donde está toda la información asociada al archivo. Bien, lo que sí, no veo que haya salido, yo no sé si lo habré modificado porque estoy haciendo un par de pruebas. Bueno, ahora vamos a ver. Me tendría que haber impreso el histograma, puede ser que yo lo haya modificado. Si me esperan un segundito, estoy toqueteando hasta el último momento, cosa que no está bien. Claro, es como un... Miren lo que hice. Comparto para que vean las macanas que uno hace tratando de hacer todo último momento. Estaba probando algo y pasé de dejarle 2 asteriscos a uno solo. Ven que dice output plot o HTML, bueno, eso nunca pasó, porque obviamente no estaba editando bien el código. Lo voy a acomodar, lo voy a guardar. Voy a cerrar también para que no me moleste más. Bueno, vamos a volver a QGIS, a ver si podemos ver el histograma que yo les prometí. De vuelta, shape, prinde. Muy bien. Bueno, como ven ahora en el visor de resultados tenemos la consola, donde me imprimí el log y un rplot. Y como ven se genera acá un link, claro, que está en Zeus, en Francofrola, de ahí viene el hecho de tener permiso administrador, donde, perdón, ustedes no lo están viendo, a mí se me abrió. Es un histograma típico de la librería plot, hecho con los datos de rendimiento del shape ingresado. ¿Bien? Bueno, y esto ya sería el primer complemento, digamos, la primera unión RQGIS que yo le propongo. Pueden usar los datos de prueba, pueden usar los datos suyos, pero es algo sencillo, pero es para un poco para que puedan ver cómo trabaja. ¿Bien? Esa sería una de las posibilidades. Bien, vamos a ver un ejemplo un poco más ambicioso. Vamos a ver. Antes que te vayas, esto que vos hiciste, para Sí. los que no manejaron, estos códigos ya te quedan abiertos, te quedan guardados y vos los podés volver a usar con otra base de datos y no necesitas volver a generar todo el código. Simplemente cambiás el shape que estás leyendo y nada más. Exactamente, sí. Después le voy a mostrar cuando al final voy a un poco puntear las dos, tres cuestiones a tener en cuenta cuando uno instala el programa, o sea, instala el vínculo, se genera una ruta, una carpeta, y en esa carpeta uno pone todos los scripts que quiere utilizar. Y siempre que se abre QGIS va a ir a buscar la carpeta, los scripts que esté, si hay uno nuevo lo va a cargar, y si borraste uno lo va a sacar, y directamente lo va a llamar de ahí. Y esa carpeta uno puede elegir dónde está en el disco duro y ahí uno va armando sus funciones que vincule QGIS y R. Claro, pero si vos tenés algún análisis de rutina, te tomás todo el trabajo de configurar esto una vez, siendo que, como siempre, trabajás con análisis de rendimiento de las cosechadoras que tienen la misma estructura, no hace falta que vuelvas a hacer todo cada vez. Exactamente. Vos fíjate, por ejemplo, en los videos que yo les comentaba del mapa de rendimientos, están estas funciones que realmente se pueden concatenar en una sola, que siempre hacen lo mismo. Está Claro. mapa de Rhino Outlier, C-Light, y yo le digo a la gente que lo quiere hacer, vos primero usa Outlier, elegí a una cuestión del filtro, después pasa a Inliers, y la salida es siempre la misma. Totalmente reproducible para cualquier tipo de datos que cumplan con los requisitos básicos, que sean vectorial tipo punto, por ejemplo, en este caso. Sí, sí. Muy bien. Bueno. ¿Qué otra consulta? No. Bien. En el ejemplo 2, se llama taller raster.rcx. Es un script similar al anterior, solamente que vamos a manipular datos raster. Como ven, tenemos el identificador este de subtítulo, que se llama taller, y después, para cambiar este campo, le estoy pidiendo que me pase una variable tipo raster, y ahora estoy generando un output. O sea, como vieron, en la anterior yo generé un gráfico que quedó ahí colgado en HTML, pero no pasó nada a QGIS. Ahora vamos a tratar de hacer un proceso y pasarlo a QGIS. Y a su vez, vamos a usar la opción lista desplegable. ¿Se acuerdan de esa que yo decía que no pasa el valor justamente de la selección, sino un identificador de OR? 0, 1, 2, 3, 4.
¿Bien? Y después lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la función focal, que es una especie de ventana móvil, por decirlo así, o suavizado, quieren llamarlo, del paquete R, lo va a aplicar justamente al raster y nos va a dar la salida consonancia. Entonces, vuelvo a mi QGIS, de vuelta, caja herramienta procesos, esta imagen satelital que está acá, que es de la zona de cercana a Bahía Blanca, la tienen también en el repositorio de GitHub para hacer estas pruebas, y voy a usar la opción taller. Como ven, me pide la imagen satelital, en este caso hay una sola, entonces la selecciona automáticamente, y en esta lista desplegable tengo las opciones que yo decía, media, mediana, más o menos. Yo voy a elegir la media. Y como ven, resultado es el nombre que va a tomar el output, que por defecto lo va a tomar como temporal, esto es para todos los outputs iguales, o puedo guardar archivo. Si usted está, digamos, tan seguro que va a salir bien, también le da la opción de guardar archivo. En mi caso lo voy a dejar como temporal, si me gusta lo voy a guardar. Voy a ejecutar. Bueno, como dijo acá, se aplicó la media. Usted cuando chusmeen un poco el código, bueno, está justamente en función de la lista desplegable, elija un tipo de filtro, lo aplica a una cuestión de la función que estoy aplicando, pero es código de R, es netamente código de R, no hay intervención de QGIS ahí, se está ajustando código puro de R. Lo único que cambia es que cuando se genera la capa final, llamada resultado focal, la pasa a la variable resultado. Se ve acá, capaz que se ve chiquito, pero vamos a abrir el código. Y la variable resultado es el output. Después vamos a ver bien de vuelta en el código. Bueno, y como ven, acá en las capas se generó justamente el resultado propiamente dicho. Entonces, para reforzar la idea, vamos a verlo de acá que se ve, me parece que mejor. Yo acá tengo resultado, que es el output, o sea que la salida va a ser una capa tipo raster y se va a llamar resultado. Entonces yo hago todo el proceso que quiero hacer y cuando tengo la capa final ya generada, en este caso se llama resultado focal, la paso a la variable que está determinada como output. Y de esa forma, QGIS va a entender que eso lo tiene que, digamos, de esa forma R le va a decir a QGIS, toma, llévate esto. Esta capa que se llama resultado, llévatela. Y la va a terminar tomando QGIS dentro de, justamente, dentro de sus capas. Entonces, si ustedes lo ven seriamente, uno tiene la cabecera, ingresa el dato, ¿no? En este caso, fíjense que el dato entra como la variable raster. Esta raster se repite acá en el código, porque directamente la toma QGIS. Esta variable ya entiende su capa raster. Y después el resultado, que bueno, para cualquier selección se llama resultado focal, lo termina pasando a la variable de salida que se llama resultado. Tengo muchas veces la palabra resultado. Te hago preguntitas, quizás Sí. para aclarar todo. Bueno, el código este que vos tenés acá, ¿este código lo armaste vos o es un código que ya vienen por default armado? No, digamos, la función focal es una función dentro del paquete raster, que es bueno, unas tantas funciones que tiene el paquete Sí. para hacer esta especie de suavizado. Yo lo ayorné con las necesidades para que se ejecute bien. Por ejemplo, tenemos una lista desplegable. Y yo, como les comentaba, cuando uno elige un elemento de la lista desplegable, te da un valor numérico. Es un poco que yo armé unos condicionales que en función de lo que pase el usuario, si pasa, por ejemplo, en la media, esta media se transforma en 0 en QGIS, entonces si lista desplegable, esta variable es igual a 0, que aplique esto. Es una función de un paquete. Y bueno, y que imprima en la consola esto. Que hace una suerte de suavizado. O sea, vos cuando le pones aplico la función focal, cada una es un suavizado, pero usando distintos estimadores. Media, mediana, máxima y mínima. Sí. Pero todo lo que figura acá, digamos, seleccionado, es una función del paquete de raster. Está bien. Como podría ser cualquier otra función que corra bajo R. Realmente, lo bueno de esto, como digamos, QGIS le pasa a R la capa satelital, esta imagen satelital, el paquete R, perdón, paquete raster, ya está en el formato que R lo entiende. Entonces no tengo que hacer ninguna transformación.
Bárbaro. Si ustedes trabajan con otra librería que entienda las imágenes raster como un TIFF, no, perdón, como un JPG, bueno, atento que te lo va a tirar como paquete raster. Uno puede, más haciendo pruebas, uno puede cargar la imagen raster y que te imprime el tipo de clase que es. Y después, bueno, la lleva donde uno quiere. Pero solamente uno tiene que, más que nada, trabajar en el nexo. Por ejemplo, como ven acá, la capa de raster tiene 2 corchetes y un 1. Bueno, significa que tome la banda 1 de la imagen, pero eso ya viene más de la estructura del paquete que estoy trabajando, no tanto la interfaz QGIS. Así que, O sea, ya le si quieren digo, entender bien qué es lo que hace esa función, la pueden abrir en R, sí, tenerle F1 y ahí está toda la descripción de qué es lo que hace la función S focal y cómo configurarlo. sí. Usé la función focal porque prácticamente es una función conocida, pero podría hacer cualquier cosa, Teresa. Lo que uno necesite, se puede Ah, armar acá. buenísimo. ¿Mm? Bueno, gracias. De nada. Bueno, como ven, esta es la opción resultado. ¿Qué más le traje como ejemplo para que puedan practicar y ver? Ejemplo 3, bueno, el ejemplo 3 vamos a hacer algo un poco más ambicioso, digamos. Vamos a sacar un gráfico en ggplot2, que bueno, es una liga gráfica ampliamente usada. Como les dije, en este caso no tenemos la posibilidad de sacarlos como directamente, como imprimirlo en esa página HTML que se genera, sino tenemos que hacer un trackmania de vuelta. Es un trackmania que sanamente uno lo puede hacer desde R, digamos, si uno tiene la necesidad desde R generar un PDF, por ejemplo, bueno, todos sabemos que hay funciones para eso. Bueno, básicamente acá hay que implementarlas para poder generar esa salida, pero estrictamente hablando, requerimos, para que el script cargue las funciones, tenemos ahora una folder, o sea, una dirección de ruta, a R va a pasar como la variable llamada carpeta. Voy a seleccionar en este caso un vectorial de tipo punto y voy a seleccionar de esta capa un campo. Poner fiel punto, o sea que de lo que yo cargue dentro de QGIS en esta variable me va a permitir seleccionar un campo y les voy a presentar una salida tipo tabla. Como ven, output tabla, que se va a llamar tabla salida. La lógica es igual que en el ejemplo anterior. Si yo llamo tabla salida a la salida que va a parar el QGIS, al fin del código tengo que poner tabla salida y, no sé, la variable que yo, perdón, la variable final que yo quiero pasar a QGIS, pasarla a esa variable. ¿Mm? Vamos a ver cómo funciona. Pues tengo ggplot2. Antes voy a hacer zoom a los datos que vamos a usar, que son los de acá, de prueba. Taller ggplot2. Como ven, me pide una dirección de carpeta. Yo le voy a poner en escritorio borrar, porque si no después hago un desastre en el escritorio. Me pide el punto, digamos la capa vectorial, en este caso solamente me lista la capa vectorial tipo punto, porque si en el código dice vector hoy, o sea que no es que me lista todo lo vectorial que hay. ¿Y qué atributo me utiliza? En este caso, vuelta. Como bueno, como verán, si yo escribo de vuelta en disco C, más ahora con el Windows 10 que tengo, iniciemos con permiso de administrador QGIS, para no tener problemas. En general, si yo escribo dentro de C users, no debería tener problemas de administrador, pero bueno, no sé, como está seteado este usuario, veo que me está dando, siempre lo tengo que iniciar como administrador, que solamente antes de iniciar a QGIS, clic derecho y ejecutar como administrador, tampoco es tan grave. Bien, debe ejecutar, vamos a ver qué pasa. Está general log. Bien, y aparentemente está todo bien. Se generó en esta salida una imagen. Voy a ver si vamos el screen, a ver si se generó. Borrar. Probando RQG se llama la capa, eso se define dentro del código. 1555, estamos bien con la hora. Y como ven, bueno, acá se generó un histograma con una gráfica de densidad, ggplot2, y algún detalle más de color que está puesto en el código. Pero como ven, acá ya exporté un gráfico que se generó a través de R mediante QGIS, digamos. Y vamos a ver si se generó
generó la tabla. Bien, como ven, ahora se generó esto que no estaba, que se llama tabla salida, que si yo lo abro, nada, tiene información del dataset que yo estuve manipulando ahí. Creo que agarra el conjunto de datos y solamente considera los puntos que están por encima de 5 toneladas. Hace algo muy simple, es un ejemplo, no tiene un proceso aplicado. Pero como ven, en este caso no es no es una información vectorial, es una tabla. Que lo podemos exportar y guardar como un CSV, o sea, lo que uno quisiera. Pero en este caso me exportó, digamos, me pasó de RQGIS una tabla. Bien. Entonces, en este ejemplo aplicamos justamente usar la opción folder y usar la del output tipo RAR. Y la última que les voy a presentar, antes de pasar a cualquier duda que tengan, es un ejemplo en el cual ya hacemos un proceso geoestadístico mucho más aplicado, donde encargamos más de una información a R, que es justamente, se llama taller Kriging. Lo podemos chusmear acá. Y es digamos, un script que generé para usar, digamos, generar clean, creo que es clean universal, que es en este caso, no, clean simple, para los datos de prueba. Entonces, como tenemos esos puntos de mapa de rendimiento, no aclaré, bueno, vamos a tratar de generar un raster de esos puntos mediante clean. De vuelta, la cabecera es muy sencilla, cabecera que identifica el subtítulo, cabecera identificando capa vectorial tipo punto, cabecera identificando dónde están los datos de rendimiento dentro de Shape. Una cabecera en este caso que pide un polígono. Como ven, ahora tengo dos conjuntos de datos, perdón, dos datos diferentes que entro, los puntos y el polígono. La instancia de búsqueda es hasta dónde el algoritmo va a buscar, digamos, los puntos para generar CRI, y es una variable que yo puedo modificar. Vamos a ver que va a arrancar en 40, pero lo puedo llevar a cualquier número. Yo plot porque va a ser un gráfico, y el output se va a llamar CRI. O casualidad, si yo voy abajo, abajo, abajo del código, el raster final lo pasa a la variable. Bien, este ya es algo más interesante. Como ven, acá estoy usando otras librerías, ya tengo que usar stat. O sea, este proceso va a llamar a más librerías, va a hacer más cosas. Vamos a ver si nos anda bien. Voy a borrar la parte que no necesito. Más limpio esto. Taller CRI. Save con puntos, dato de prueba. En esta columna está rinde. Yo sé que es larguísimo el nombre de variable, pero igual funciona, igual pueden poner algo más corto. Más y selecciono el polígono, ¿no? Como ven, solamente me lista 1, pues el único que está. Y distancia de búsqueda arranca en 40, pero yo lo puedo cambiar al valor que yo quiero. Lo voy a dejar en 40, pues digamos, el valor por defecto. Tengo la opción de guardar el gráfico, el gráfico va a salir, va a ser el semivalograma. No importa lo que es, no hace el curso, pero va a sacar un gráfico. Y CRI va a ser la salida, que se va a guardar en temporal, o uno podría justamente guardar el archivo. También en este caso también me está la opción de guardar la salida de la consola. Bueno, vamos a ver si funciona. Este punto va a tardar un poco más. Ahí, digamos, este modo es programa y ajustó probó los distintos el simulograma, bueno, hace un par de cosas que son útiles para la automatización, y ahora está aplicando CRI. Bien. Y como ves, ¿qué tenemos acá? Tenemos una capa ya interpolada, le vamos a dar un poco de color, así se ve un poquito mejor. ¿No? Hay que ajustar un poco la salida de la capa. Y como ven, esta es la salida del CRI, que bueno, es una función que obviamente vamos a ajustar un poquito acá, que se ve un poco mejor, así podemos apreciar que se generó la capa tipo raster. Muy bien, como ven, acá tenemos justamente el mapa. Esto es un recorte del mapa de rendimiento, ¿no? Si lo vemos, pero no quise tener un mapa entero para que sea todo un poco más rápido. Como vemos, ya se generó el producto deseado.
Y tengo distintas impresiones. Tengo rplot, que lo puedo ver. Caso, tengo acá, como ven es un gráfico con un semiograma, no importa, si no conocen bien el proceso de Kriging, no importa, es un gráfico que sale en el medio, que nos permite un poco estudiar relación espacial de los datos, y es un producto más que saca el algoritmo. ¿Y qué más tengo? Tengo la salida de la consola, que nada, no tiene nada novedoso. Justamente todas las cosas que yo imprimo para controlar que esté bien, distintos mensajes, los paquetes, con este cambio de la librería Project 4 se imprimen muchas de estas líneas que no, en realidad no nos molestan. Pero como ven, todo esto de armograma, el error, son todas cosas que yo en el código las expresé particularmente porque me interesaba ver ese valor. Cuando a usted le interesa un valor, pueden escribir el simbolito, creo que no me acuerdo cómo se llama, y lo va a imprimir acá en la consola. Y otros mensajes, bueno, otras salidas también de los algoritmos se imprimen acá. ¿Bien? Y como ven, es así de simple, la entrada y la salida es muy sencilla, pues ya le digo, porque en el medio QGIS no interviene, solamente cuando ingreso el dato, cuando lo saco, después es escribir su algoritmo preferido de R y dejarlo correr. Bien. Bueno, y con eso, estos serían los ejemplos que yo dejé publicados en la página. Lo único que me queda presentarle es instalación y problemas frecuentes, digamos, a mí generalmente me suelen consultar para un problemita en la instalación, que también lo que es, bueno, el repertorio que les voy a pasar, está justamente acá un poco explicado, paso a paso cómo sería, pero uno cuando instala el complemento, bueno, acá cité los problemas más comunes, uno de los problemas más comunes es que la gente instala la versión 64 bits de R, y a QGIS le pide que busque la 32 y no la encuentra, y dice que está anda, bueno, no hay que frustrarse, hay que ver el problema ahí. Los permisos del administrador, depende cómo esté seteado el usuario de Windows, puede dar problemas, en Ubuntu no, este tipo de algoritmos, como está configurado, no tolera geometrías point Z, polygon Z, que es un tipo de geometría particular, pero hay mapas, me han pasado errores y es porque digo, no, convertirlo a geometría simple. Y el problema más clásico, el que está el 90% de los errores, es justamente que la ruta de la librería está mal. Por defecto, cuando se instala el complemento, genera una librería temporal. Esa librería temporal, a muchas veces no se escribe mal, o le hace instalar todos los paquetes que ya tiene instalados, o con eso va a perder tiempo. Es cuando instala el complemento, la lógica es así. Un segundito. La lógica es así. Uno va a complementos, a la lista de complementos, a partir de zip, lo busca, bueno, en este caso, Processing R 2.0, y lo instala. Yo ya lo instalé, porque estoy no lo voy a hacer. Y luego eso ya lo va a vincular a R. Perdón. Tengo el coso del zoom que me molesta. Luego que instale el complemento, en la caja de herramientas le va a aparecer ya el iconito de R, este iconito de acá. Y lo que tienen que controlar desde opciones, proveedores, R, es justamente que esté instalada la versión 64 bits, o si están trabajando con una máquina de 32 bits, esté desactivada, o eso no hay drama, y que la librería, la ruta de la librería, justamente sea la por defecto la que se usa para R. Uno puede, está bien, uno puede determinar una ruta, una librería aparte si lo quiere tener, pero en general no suele dar problemas. Lo mejor es definirla, la librería que viene por R por defecto, que es la misma donde está la R. Como ven, esta carpeta de folder donde voy a buscar R, al final siempre se está bien, nunca tengo ningún problema. Sí puede haber problemas con esta que llame la librería donde va a instalar los paquetes, donde va a buscar, mejor dicho, los paquetes para hacer el proceso que uno quiere. Y por último, como ven acá hay una opción que se llama RScript Folder, que uno lo puede cambiar. Yo siempre la dejo por defecto, no sé por qué. Pero ven, si yo ahora copio esta ruta y la abro, voy a hacer. Yo ahora abro esa ruta, van a ver que yo acá tengo todos mis RCX.
sea, todo lo que yo tire dentro de esta carpeta, QGIS lo va a levantar como un proceso de VR para ejecutar en QGIS. ¿Bien? Así que es directamente, si ustedes quieren usar los algoritmos que yo les pasé, tienen que instalar el complemento, tienen que ver que, como les comenté, que, que la R folder y la librería estén, perdón, y la carpeta con la librería tiene que estar reseteada como están acá, dentro del mismo archivo, dentro de la misma carpeta, perdón. Y después dentro de esta ruta, que puede ser esta, o esta la pueden modificar y ponerla cualquier ruta que ustedes quieran, de ahí pegar los scripts que se pueden bajar desde GitHub, todos los que son de extensión RCX. Ya con eso listo, cuando pongan a ejecutar los va a levantar y los va a tomar. Por ejemplo, si yo ahora borro, no sé, voy a borrar estos que están acá, en el taller, tengo la copia, y ahora le voy a aceptar, ahora se actualizó, y dentro de la carpeta R desapareció todas las carpetas, todos los scripts asociados al sustituto taller, por ejemplo. Así que es así dinámico, lo que pongan ahí, ahora si yo los bajo de vuelta, los pego, directamente voy de vuelta al menú de opciones, y le doy a aceptar, y ahí se van a cargar automáticamente de vuelta los algoritmos. Es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces, en general, puede haber problemas, ya les digo, problemas clásicos de R. Si uno define una variable tipo string, le pasa un número y R lo que entender como número y es cualquier otra cosa, bueno, ese es un problema ya de ejecución del algoritmo. Pero de la unión de R y QGIS, eso que yo le comenté son las fundamentales que están bien seteadas, no da problema, de vuelta, con el complemento 2.0. Si ustedes quieren usar uno más actualizado, háganlo, son totalmente libres, pero bueno, yo eso no lo tengo tan visto. Bien. ¿Y qué más? Creo que no me queda nada más. Es un poco de los problemas frecuentes. Eso está un poco de vuelta puesto en el GitHub, donde están los distintos scripts que vimos. Y donde también están los datos, los datos de prueba, que son los con los cuales yo trabajé, para que ustedes puedan repetir justamente lo que yo lo que hice en esta pequeña conversación. Buenísimo. Bueno, el próximo paso vas a hacer un taller de geoestadística, porque lo que hace el algoritmo este que vos usás de Kriging es como medio automático, ¿no? Te arma un variograma, va probando a qué modelos de variograma ajusta y elige por algunos criterios cuál es el mejor. Claro. Y Sí, sí, muchas sí. veces hay que tener en cuenta que eso tiene una serie de supuestos, ¿no? Que la variable es continua, que tiene distribución normal, un montón de cosas que R supone que el que está usando lo hizo, lo sabe o lo tiene en cuenta. ¿No? Esas cosas. Por eso lo bueno de poder usar R, porque QGIS tiene, ¿no? Como unos programas de interpolación, pero que son muy, muy automáticos. Así que bueno, está buenísimo todo lo que mostraste y bárbaro. No sé si... Bueno, a ver, acá había una serie de preguntas que yo no te corté. Bueno, uno Sí, decía bien. que si antes de instalar el complemento de QGIS hay que tener instalado R en la PC. Sí, Sí, eso sí, sí. hemos Sí, hablado. ese es el orden lógico. Y después cuando vos hiciste todos los códigos para generar el archivo, creo que en ese momento la pregunta era esto, si eso mismo lo podías hacer y descargar a R el archivo DBF y trabajarlo desde ahí. ¿Cómo, Trabajarlo perdón? desde Eso R. no es corto, perdón. Claro que en vez de pedirle el archivo desde QGIS, te bajás los datos en DBF, los abrís en R, RStudio y lo graficás de ahí. Sí, Sí, pues, sí, 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 sí. Sí, sí, no decía, era un ejemplo. Pero sí, no, pero no siempre habría está ningún. bueno tener todo, ¿no? Por ahí trabajar todo junto, un proyecto en un Sí, sí. lugar, es más. Bueno, no Eso sé era un buen ejemplo. si los demás quieren abrir las camaritas, quieren abrir los micrófonos, hacer consultas, preguntas. Bueno, yo dejo de grabar así